Ves conmigo al libro de Salmos. Salmos el capítulo 78. Salmos el capítulo 78. Mientras oraba, y vamos a continuar con la serie de mensajes hasta que se acabe el mes de actitud, pendiente a los emails, pendiente al canal de YouTube, pendiente a todos los enlaces, ¿verdad? Porque estamos enviando algunas actitudes que debemos tener para poder alcanzar, por supuesto, lo que Dios tiene para nuestra vida. No solamente para eso, para que te puedas enfocar y aquí al final del año puedas alcanzar todo lo que te has propuesto. Bueno, en fin, que tengas la actitud correcta. Y mientras oraba y me preparaba para el día de hoy, pensaba en el hecho de que nuestras generaciones necesitan que nosotros tengamos la actitud correcta. Nuestras generaciones necesitan que tengamos la actitud correcta. La realidad es que Dios siempre pensó en generaciones. Dios siempre pensó en la generación. Es de las cosas que yo quiero que veamos en el día de hoy, aunque te voy a mostrar una actitud en específico y lo que surge de esa actitud en específico, de las cosas que yo quiero que tú puedas entender. La manera de introducción en esta mañana, una vez más, es que Dios siempre pensó en generaciones. Una de las peculiaridades que me he dado dentro de la iglesia y algunos testimonios que he recibido dentro de la congregación son familias que tienen comunicación entre sí, y estas familias, a la hora de decidir el poder visitar la iglesia, no solamente visitar la iglesia, hacer congregación y escoger esta como su iglesia, fue escuchando a sus hijos. Fue escuchando a sus hijos y sus hijos toman la decisión: me quiero congregar allí. Y yo creo que eso es un buen indicio del trabajo que se hace, una vez más, a nivel generacional. Mientras oraba, por supuesto, pudiéramos incluir muchos pensamientos de la palabra del Señor, como por ejemplo Abraham cuando recibe la promesa, ¿verdad? Y cuando a Abraham se le habla de la promesa, el padre de la fe, una de las cosas que se resalta es que en él serían benditas, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Le habla de las bendiciones a través de las generaciones. Pero recordé un salmo que yo creo que me va a ayudar a poder establecer el fundamento de lo que quiero compartir en esta mañana. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 78. El Salmo 78, una vez más, sí me gustaría, hago un punto y aparte, quisiera que toda la congregación haga el esfuerzo por traer su Biblia física. ¿Cuántos tienen Biblia física? Quiero verlas ahí. ¿Cuántos tienen la Biblia física en el día de hoy? Que traiga eso. ¿Cuántos tienen la Biblia física? Que traiga su Biblia física cuando hagamos la oración, que todo el mundo levante la Biblia física. El que no tenga una Biblia, por favor, déjelo saber al pastor para enviarlo directamente a las páginas. Mentiras. Si no tiene una Biblia, son bromas. No había hecho chiste hoy. Si no tienes una Biblia física, déjame saber, por favor, para regalarte una. Quiero regalarte una, pero quisiera, y yo sé que a veces la tenemos en el celular, pero quisiera que todo el mundo venga, y voy a empezar una campaña de aquí a que se acabe el año, que todo el mundo traiga la Biblia física, traiga la Biblia física. La realidad es que los iPads, los celulares son buenos, pero la tentación a la distracción es tan grande. Buscamos la Biblia y terminamos en Instagram. Es bien duro. Y yo no los culpo, yo haría lo mismo, ¿me entiendes? Enterraría la Biblia y me iría a TikTok, así que no son bromas. Pero la realidad es que cuando tenemos la Biblia física, la tocamos, ¿verdad? Hacemos anotaciones ahí, podemos aprender mejor. Si quisiera, una vez más, todo creyente debe tener su Biblia, que la traigamos a la casa del Señor. Ahora mira lo que dice el libro de Salmos. Salmo, el capítulo 78, específicamente el verso 4. Mira lo que dice el verso 4. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Ahora el escritor está diciendo, no le ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Escribe Asaf. Asaf fue un levita. Asaf fue un levita, jefe de músicos en el tiempo del rey David. Asaf tenía no solamente la labor de adorar, sino que Asaf también tenía, y mira qué peculiaridad, la labor de adorar, pero enseñar con la música. Él tendría que enseñar con la música. Y por esa razón es que nosotros vemos, no pensaríamos que esto era un cántico, pero esto era un cántico. Imagínense si la música influencia o no influencia, aunque ese no es el tema en el día de hoy. Pero mira cómo entonces comienza este hombre a establecer algunas ideas específicamente para aquel tiempo. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación. ¿Y qué dice que se haría con la próxima generación?
le contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Y yo te pregunto en el día de hoy si tú estás consciente con tus generaciones a la hora de hablar específicamente de lo que es Dios, hablar específicamente una vez más de su grandeza. No le podemos ocultar la verdad a nuestros hijos. A la próxima generación le tenemos que contar. ¿Qué le vamos a contar? Las gloriosas obras del Señor, su poder, su imponente maravilla. Y mira lo que dice el verso 5. Se emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, le ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran. ¿A quién? A sus hijos. Es lo que hablábamos anteriormente. Era el constante deseo, una vez más, de bendecir las generaciones, de pasar las generaciones, pero de que las generaciones reconocieran y supieran. En mensajes anteriores lo hemos tocado. Como se va a hablar del pueblo de Israel y se insistía en lo que había hecho con los antepasados. Lo que hice con tu padre Abraham, lo que hice con Jacob, lo que hice con Isaac. Era la insistencia. Era crear la expectativa de lo que tú esperarías de Dios. Yo te pregunto en el día de hoy, y para nada lo hago a manera de juicio, pero te pregunto en el día de hoy, si se sentaran con uno de tus hijos y le preguntaran qué expectativa puede tener de Dios, si la respuesta fuera dirigida a cosas que te habría escuchado a ti hablar de ese Dios. ¿Cuál es la expectativa que tiene la generación de Dios? La expectativa debe ser, una vez más, la que nosotros le enseñemos, la que nosotros le mostremos y la que nosotros creamos para ellos. Pero algo tiene que surgir. Yo la tengo que creer, yo la tengo que vivir, la tuve que haber experimentado para estar consciente de ello y echarlo hacia adelante. Y el mensaje que yo traigo en el día de hoy y la actitud que traeré en el día de hoy es para que tú te hagas consciente una vez más. Y yo sé que ya lo he hablado como parte de la serie de mensajes, pero esto trasciende de ti. Esto tiene que trascender a tus generaciones, no solamente por tu bien, por el bien de tu familia, por el bien de Puerto Rico, por el bien de nuestra sociedad. Nosotros tenemos la capacidad, una vez más, de que las vidas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios, pero es responsabilidad de nosotros que la gente lo pueda conocer. Que la gente lo pueda conocer. Dice el verso 6, para que las siguientes generaciones, ¿para qué vamos a hacer esto? Para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. Yo creo que eso es de lo más grande. Esa es de las cosas más maravillosas. Yo le estuve comentando y le estuve contando que hace unos domingos atrás tuve que ir a la iglesia de Carolina a predicar. Y ¿verdad? Cuando conversaba con el pastor y me decía, por la razón que quería que fuera, me decía, no prediques, habla de tu testimonio. Y yo decía, hablo de mi testimonio. No le digo, pero ¿cómo lo hago? A mí lo que yo hago es predicar. Realmente, el testimonio puede ser tan abarcador y en 40 minutos, 35 minutos, el tiempo limitado allí, ¿qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Y si algo resalté en todo aquel tiempo, yo creo que está en el YouTube y le puedo compartir el enlace. La parte específica que yo creo que debo de resaltar de todo lo que pude haber experimentado en mi vida es que en el peor de los momentos que pudimos vivir como familia, lo que nos sostuvo fue lo que mi papá y mi mamá nos enseñó desde que éramos chiquitos. Cuando llegó la crisis en mi casa, nosotros teníamos a lo mejor 17 años cuando nos hacemos conscientes. Yo tenía 17 años cuando nos hacemos conscientes. Mi hermano tenía 2 años menor que yo, que nos hacemos conscientes de lo que había pasado. Mi papá tomó una mala decisión, que ahora mi familia entonces es trastocada y todo cambió de la noche a la mañana. Desde ese momento, lo único que nos sostuvo fue lo mismo que mi papá me enseñó. Toma la mala decisión, pero lo que me enseñó desde chiquito fue lo que nos sostuvo. Y lo que en el día de hoy podemos darle la gloria a Dios, que tanto él como mi mamá, como mi hermano y como yo, estamos bien para la gloria del Señor. Y eso solamente lo hace el poder de Dios y transmitirlo a través de las generaciones. Que las generaciones conozcan, aún los que no han nacido, y que lo digan a sus hijos. De modo que cada generación, mira esto qué poderoso, volviera a poner su esperanza en Dios. Y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. De modo que la generación ponga sus ojos en Dios. Nosotros le brindaremos una buena educación a nuestros hijos. Pero no hay algo más grande que le podamos brindar
que pongan sus ojos en Dios, que vuelvan a poner su esperanza en Dios y en lo que Él es capaz de hacer. Escucha bien, mientras oraba, en una frase de mi pensamiento, y es que Dios no piensa en temporadas, aunque temporadas vamos a vivir. Dios siempre pensará en linaje. Cuando tú miras el Antiguo Testamento y cómo Dios se comienza a expresar hacia el pueblo de Israel, aquel pueblo con quien comienza a trabajar unas ciertas cosas para que al día de hoy nosotros pudiéramos mirarlas y las tomáramos como ejemplo en cuanto a relación con Él, y que nosotros tuviéramos hoy ese libre acceso. Una vez más se hablaba de linajes, se hablaba de descendencia, se hablaba de lo que se echaba hacia adelante y cómo se echaba hacia adelante. Había una importancia social de poder tener hijos, pero no era solamente tener hijos, era cómo esos hijos iban a crecer y cómo iba a ir hacia adelante lo de Dios. Una vez más, Dios no piensa en meras temporadas. ¿Y por qué traigo esto en el día de hoy? Porque a veces nosotros le servimos a Dios solamente por las temporadas, y por supuesto que tendremos que vivir temporadas, pero esto va mucho más allá. Queremos servirle a Dios en la temporada de la tristeza. Entonces, cuando llega alegría, quizás me olvido del Dios de la temporada que me brindó esa alegría. Escucha bien, no importa si estás triste, no importa si estás alegre, no importa si estás dolido, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, no importa si estás enfermo o estás sano, no importa cómo tú puedas estar viviendo, Dios sigue siendo Dios, y Dios es un Dios de linaje, es un Dios de generaciones, es un Dios que va a traspasar. Y algo yo te aseguro, que no importa una vez más cómo estés viviendo, vas a ver el milagro de lo divino y lo glorioso en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y una vez más, no es para temporada, es para que tú puedas vivirlo constantemente, lo puedas experimentar constantemente. Dios siempre pensó en generaciones, pero el medio por el cual su bendición viaja de una generación a otra es lo que yo quiero hablarte en el día de hoy, y es el legado. El medio para poder trascender las generaciones es el legado. Y yo quiero que tú te metas en la cabeza que en los próximos días y en los próximos meses hay muchas cosas que tú harás, que tendrás que establecer una actitud de legado. Lo vas a tener que hacer por el bien de tus hijos. Te pregunto, ¿en cuántas situaciones tú habrás tenido que disimular cómo te sientes por el bien de tus hijos? Yo te pregunto en el día de hoy, ¿cuántas caras habrás puesto en tu casa el día que no había para llevar compras, pero tus hijos tenían gran hambre? Si no lo has experimentado, ponlo en el lugar donde quieras ponerlo. Ponlo en el lugar donde quieras ponerlo. Es cuando llegó la situación que llegó y que tus hijos ni siquiera se enteraron por la cara que pusiste. Hay muchas de las cosas que harás, hay muchas de las actitudes que tendrás que requerirán que tú tengas todo el consciente delegado por el bien de tus hijos, por el bien de lo que surgirá, por el bien de lo que se vivirá. Escucha bien, para establecer una diferencia muy rápido, porque no vengo a abundar de eso ni a hablarte de eso meramente. Herencia es lo que dejas a una persona. Y habrá gente que se enfocará en su vida en dejar herencia. Yo quisiera que mis hijos terminen bien, y comenzarás a hacer un ahorro. Quizás comprarás algunas propiedades. Sabes que nada dura para siempre, que tú no duras para siempre, y por supuesto tus hijos vivirían gracias a eso. Es lo que le dejas quizás a una persona, es lo que le dejas a la persona, pero legado es lo que tú dejas en la persona. Y eso es lo que yo quiero hablarte en el día de hoy. La casa se lo dejas a la persona, pero le habrás dejado la forma de administrar la casa para que ahora no la vaya a perder. ¿Cuántos ejemplos de eso hay por ahí? La gente le llama a los nenes de papi y mami. Yo creo que son los hijos y se acabó. Es que los envidiosos le dicen los nenes de papi y mami. El que no le dejaron herencia, entonces ve al que le dejaron la herencia. Pero hay 2 o 3 hijos de papi y mami que fueron irresponsables y que de la misma forma en que se lo pusieron en las manos, se fue.
La pregunta no es lo que te pusieron en las manos, es lo que te pusieron dentro para que pudieras administrar correctamente lo que pusieron en tus manos. Y esa es la diferencia entre mucha gente allá afuera a la vida del creyente, que va más allá de eso que está en tu actualidad, está en el hecho de estar consciente de lo que viene hacia adelante, de lo que es en el futuro y lo que tú realmente vas a transmitir. El legado es lo único que puede conectar la fidelidad de una generación con la bendición de los siguientes. Y no hay nada más grande que el poder de la palabra del Señor, y que el poder de la palabra del Señor pase en tu casa de generación en generación, de generación en generación, que tú le serviste al Señor y que los hijos de tus hijos le sirvan al Señor, y que los hijos de tus hijos y de tus hijos le puedan al servir al Señor. No hay nada más grande que tú puedas reconocer una vez más, conectando en esa fidelidad de una generación con la bendición de Dios hacia la siguiente, que reconocer que ese legado de la palabra del Señor una vez más es de los más grandes. Sin legado, lo que Dios nos dio muere con nosotros, pero con legado, como yo quiero mostrarte en el día de hoy, se multiplica una vez más. No es lo mismo lo que le pones en las manos a alguien que como se lo pones. Te pongo esto en las manos, pero escucha bien, con esto está esto, está esto, está esto. ¿Y por qué yo aprovecho la ocasión? Porque por supuesto que esta semana comenzará un nuevo año escolar y muchos de nosotros hacemos un esfuerzo para brindarle la mejor educación. Yo escucho padres que dicen, no, yo lo que quiero es el mejor colegio para mi hijo, porque yo quiero que tenga la mejor educación. Yo quiero que tú sepas algo, ChatGPT te los va a educar, y lo que yo quiero que tú reconozcas es que con que los lleves a la buena escuela, llévalos a la buena escuela, que le enseñe un poco más allá, y más allá de la escuela, enséñales tú, porque cuando se enfrenten a lo que es ChatGPT y comiencen a decirle las loqueras que le vaya a decir, él analice y filtre todo por lo más grande y por el legado que tú le vas a brindar, lo que dice la palabra del Señor. La mente sólida, las emociones sólidas, que van a vivir lo que viven otros, van a vivir lo que viven otros, pero sus reacciones serán diferentes. Y escucha bien, pase lo que pase, yo te aseguro algo, pasará el tiempo, surgirá lo que surgirá, pero la semilla que habrá sembrado en su vida no cae en una tierra que no dé fruto. Es todo lo contrario, será una semilla de multiplicación, será una semilla de bendición. Y no te lo digo porque me lo puedo inventar, te lo digo porque lo he vivido. No hay nada más grande. En estos días mi hija me dice, papi, estuve evitando que conociera ChatGPT todo este tiempo. Ya conocía Google. Y yo lo había comentado aquí. Tú le haces una pregunta y ella te dice, busca en Google a ver si es verdad. No es verdad porque lo dice Google. Lo dice verdad porque lo dije yo. Pero busca Google. Te busco Google. Y en los otros días, la madre está buscando unas reglas del tenis. ¿Dónde lo estaba buscando? En ChatGPT. Y ella viene y me ve haciendo algo en ChatGPT. Y me dice, ¿qué es ChatGPT? Y yo, espérate, ¿cómo es? ¿Qué es ChatGPT? ¿Chat qué? ChatGPT, ¿qué es? Y yo, no, espérate, ya tú sabes lo que es ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? Ahora te pregunto yo a ti. Y me dice, tú le haces preguntas y él te contesta. Pues si sabes lo que es, ¿para qué preguntas? Y no lo vas a usar todavía. Pensarías tú, esos muchachos van a las millas. Y está chévere el buen colegio. Y está chévere que pagues una gran matrícula. Y si no hay para el buen colegio, que busquen la mejor escuela pública vida y por haber. Está chévere que le des una buena educación y que quieras que estudien en la universidad. Yo auspicio a la educación y que estudien en la universidad. Pero escucha bien, más grande que eso, una vez más, es lo que tú vas a depositar en su interior, porque cuando enfrenten lo que van a enfrentar en ese lugar que los pusiste a estudiar, siempre sea la multiplicación de lo divino en su vida, siempre sea lo más grande. Y hoy, una vez más, lo que yo quiero es que tú tengas una actitud de legado. Y voy a utilizar una historia bíblica. Y con esa historia bíblica te muestro quizás lo que yo creo que debe surgir y lo que quiero que surja a la hora de que tengas esta actitud de legado en la vida, en tu vida y en la vida de los tuyos. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Josué. El libro de Josué, el capítulo 15. Si me ayudas en el piano, please, y el piano bajito en la grabación. Josué, el capítulo 15.
Mira el verso 13. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para poder hacer un poquito más simple el lenguaje utilizado. Cuando vi estos versos me parecieron poderosos, súper interesantes. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Josué capítulo 15, el verso 13 al verso 19. Dice la palabra del Señor. El Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefoné, del famoso Caleb, y lo hemos visto varias veces en estas historias. Josué y Caleb, los dos hombres que vieron diferente a la hora de explorar la tierra. Vimos en uno de los mensajes la actitud de este hombre, Caleb. Quiero resaltar, y a lo mejor lo toco más adelante, no entro en detalle, pero este hombre establece la palabra del Señor en el libro de Josué, me parece que el capítulo 14, que dice que este hombre es un hombre de un espíritu diferente. Este era el mismo que vio la tierra, ve la tierra, pasan 45 años y dice, tengo las mismas fuerzas y échame los mismos que vi aquel día, porque esos son los que quiero meterle mano. Me preguntaba en estos días mientras volvía a estudiar la historia bíblica, si le metía mano a los mismos, tendrían la misma edad de él, se iba Iben, inteligente. Yo tengo 85, a los de 85 le meto mano, pero yo me siento más fuerte, aunque hubieran nuevos, que también habría que meterle mano. Pero le dice, dame los mismos. Tendría un espíritu diferente. Mira lo que dice la palabra del Señor. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriath Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Verso 14, Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos, que son descendientes de Saí, de Sesaí, de Ahimán, de Talmai, hijos de Anac. Verso 15 dice, de allí subió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriath Sefer. Esta era la misma gente. Estos eran los que eran grandes, los que eran gigantes, los que él decidió meterle mano. Y allá fue y conquistó, dice la palabra del Señor. Y mira qué interesante el verso 16. Porque aquí comienzo a basar mi idea. Me gusta tu camisa, quiero que me la preste, ¿ok? No. Claro. Tiene un outfit cañón, de verdad que si yo fuera niño, otra vez así vestiría así. Dice el verso 16, y Caleb dijo, los que no están viendo las cámaras es, Ignacio, ven acá para que te vean rápido, corre. No, perfecto, quédate por allá. Estás difícil otra vez conmigo. No te preocupes que ahorita te voy a echarle el pote de aceite completo por la cabeza. Caleb dijo, mira esto. Caleb dijo, daré a mi hija Acsa en matrimonio a aquel que ataque y tome Kiriath Sefer. Ahora va su hija y dice, al que le meta mano y tome esa ciudad, se casa con mi hija. Y ahora ponte a pensar, el hombre de conquista, el hombre del espíritu diferente, el hombre que había peleado y ahora el baluarte, algo de extremo valor en su vida. Sabemos que culturalmente hablando era demasiado importante con quién se casaría su hija. Y ahora dice, esto yo no se lo puedo entregar a cualquiera. Esto tiene que ser un tipo, sin adelantarme lo que quiero mostrarte en el día de hoy, que tenga características que yo tengo. Si yo trabajo, el tipo trabaja. Si yo conquisto, el tipo conquista. Si yo supe esperar, tiene que esperar. Si yo tengo estas actitudes, este hombre que se va a casar con mi hija tendrá que tener muchas de las mismas actitudes que yo tengo. De la única forma en que lo puedo probar es que conquiste una tierra. Que conquiste una tierra. Y ahora dice, el que lo haga se casa con mi hija. Y dice el verso 17, Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Acsa pasó a ser esposa de Otoniel. Apareció Otoniel. De su linaje. Apareció Otoniel. De su familia. No te pongas a cuestionar. Eran aquellos tiempos. Yo lo que quiero que tú recibas una vez más es que quien aparece para poder luchar, para poder conquistar, quien le metió mano a aquella tierra, era una persona del linaje de Caleb.
Era una persona que tendría actitudes de Caleb, que habría visto a Caleb. Me pongo creativo en el día de hoy. Tuvo que haber nacido de aquella generación en el desierto. Llega a ese lugar, va creciendo y es parte de la conquista de su familiar. Lo está viendo, sabe cómo hacerlo, lo hace y ahora le toca casarse con la hija del caballo. Caballo en Puerto Rico es bueno. Yo sé que caballo en otros lugares es como bruto y esas cosas. Hago el disclaimer porque hay gente que nos ve fuera. Pero aquí caballo es bueno. Aquí caballo, qué grande es este tipo. Pero imagínate que el grande te diga, conquista, tienes a mi hija. Y mira qué interesante lo que dice la palabra del Señor. En el verso 18. Y cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Era un padre intrigado, viendo quizás la necesidad de una hija, y le pregunta, ¿qué te pasa? Se le entrega una tierra. Se le entrega una tierra. Y ahora dice la palabra del Señor, y cuando vemos esta traducción, que se ponen de acuerdo y ella le dice a él que le pregunta al papá, y otras traducciones que dicen que él le dijo a ella que le preguntara al papá. La Reina Valera dice que él le dice a ella que le hablara al papá, pero que le hablara al papá, ¿qué? Porque es donde quiero llegar en el día de hoy. Dice la palabra del Señor, ¿qué te pasa? Y ella contestó, y con esto traigo la idea de esta mañana, concédeme otro regalo. Estoy leyendo la traducción viviente. Ya me regalaste tierras en el Negev. Ahora te ruego, esto está poderoso, y ahora te ruego que también me des manantiales. Le da una tierra, la tierra que en herencia le correspondía. Yo me preguntaba si Caleb podía tener otra descendencia, y se muestra en la palabra del Señor que tendría descendencia, pero lo que se resalta es esta historia, la historia de la conversación de un padre con una hija que le está brindando herencia y le está poniendo algo en las manos, pero ahora eso que se le pone en las manos, adicional a que se casara con un hombre que podía tener otra visión, que vendría de su mismo linaje, quizás no era suficiente, porque nosotros nos preguntaríamos si tú le entregas algo a tu hijo y ese algo, después de eso lo que surge es una pregunta, y la pregunta es si le das algo más, es que esto no fue suficiente, ¿cierto? Pues no fue suficiente para ella. La razón y lo que deberíamos de preguntarnos todos nosotros es ¿por qué no fue suficiente? Ya le entrega la tierra y con la tierra no hubiera sido conforme, con la tierra no se hubiera cumplido, con la tierra ya Caleb no hubiera hecho lo que tendría que hacer. La casé bien, no solamente la casé bien, aquí tienes tu tierra, y ella hacia adelante. Y dime cuántos de nosotros pensamos quizás de esa forma, se casó bien, le entregué esto, cumplí, pero ahora hay otra generación que piensa que eso no es suficiente, y de eso es lo que yo quiero hablarte en el día de hoy, y con eso es que yo quiero que tú te vayas en el día de hoy, y eso que te voy a mostrar es lo que yo quiero que tú recibas como una actitud de legado. Es que ahora le pone la tierra del Negev, y cuando le pone la tierra del Negev, nosotros tendríamos que entender, para que este verso entonces sea enriquecedor, que aquella tierra era árida, que esta tierra tendría quizás unas lluvias escasas. Esta tierra dependía casi total de las lluvias estacionales. Iba desde noviembre hasta marzo. Eran unas lluvias irregulares. Era un riesgo alto de sequía. Era sin acceso de fuentes permanentes de agua. Era una vez más, era un lugar sin acceso a una fuente permanente. Esa herencia tendría, y escucha bien, un límite bien claro. Prosperaría un año y quizás sufriría el siguiente. Y ahora se le entrega el Negev, pero esta muchacha dice, no es suficiente. Yo quiero el Negev, pero quiero los manantiales. Y lo que yo le estoy pidiendo a Dios es que lo que tú pases con una actitud de legado no es solamente el entregar el Negev, es que a tus generaciones ellos puedan reaccionar algún día y entender que hay algo más. Me das el Negev, pero me das manantiales, porque el Negev no es suficiente. Para yo estar
estar pasando un año con lluvia y un año sin lluvia, yo quiero los manantiales que van a hacer que la tierra sea de fruto y una tierra próspera todo el tiempo. Legado se trata una vez más, no de momento y de temporada y de espacio. Legado se trata de que todo el tiempo vaya fluyendo el manantial. Y voy a entrar a eso y me vas a entender, pero de que todo el tiempo fluye el manantial, todo el tiempo fluye el manantial. Fue ella la que se para y le dice, me quiere hacer otro regalo. Escucha bien, puede existir la disyuntiva. Si la conversación fue que este le pidió a esta o esta le pidió a este, no importa si esta le pidió a este o esta le pidió a esta, aquel matrimonio se puso de acuerdo para pedirle al que tenía la capacidad de darle algo más que se le diera. ¿Por qué? Porque no se podían conformar con meramente aquello que se había puesto en las manos. El miembro de Fuente de Agua Viva, el que le sirve al Señor en Fuente de Agua Viva, yo quiero que tú sepas algo, no te conformas meramente con que se te entregó el Negev, se te entrega el Negev, pero hay manantiales, y los manantiales que Dios pone en tu vida es para que surja una cosa, que es la que quiero mostrarte, cuando tienes la actitud de legado en tu vida, y es aquel resultado de que ahora dice la palabra del Señor, que entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Se le había entregado una tierra que tenía potencial. Pero escucha bien, porque aquí es donde yo quiero basar lo que resta del mensaje. Y ese es el resultado de una actitud de legado. Era una tierra con potencial, pero no era una tierra sostenible. Y nosotros muchas veces en nuestra vida hacemos grandes esfuerzos por bendecir nuestra generación, pero los esfuerzos lo que deben de crear en cada uno de ellos es algo sostenible. Y de la única forma en que la vida de tus generaciones sea sostenible es con lo que hace Dios. Los manantiales, con los manantiales que vienen de arriba y con los manantiales que hay abajo. Yo estoy predicando y usted, mire hermano, si usted no entiende, levante la mano y pregunte, hoy lo voy a dejar. El Negev, una tierra chula, pero depende de que haya agua. Dile a tu papá que te dé otro regalo. Pero no podían ellos mismos tenerlo. No, porque era Caleb quien tenía la capacidad de entregarlo. Ponte a pensar y me voy a mover dentro de un instante, pero ponte a pensar la capacidad que podía tener la hija. Y no solamente la hija, su esposo, Otoniel. Era Asca y Otoniel, otra generación. Era Asca y Otoniel, del mismo linaje de aquel que vieron, reconociendo lo que había, y se le entrega. Ponte a pensar, si tú no quisieras que tus hijos fueran así. Yo me siento con mi hija y yo creo que se lo digo todos los días, lo único que quiero de ti es que seas inteligente. Hermano, va a meter las patas. Porque los seres humanos vamos a meter las patas. Pero yo todos los días le pido a Dios que meta las patas inteligentes. Pastor, ¿y cómo es eso? Si tú metes las patas, pero sabes dónde las metiste. Porque el día que metas las patas, te me vas a parar al frente. Y cuando digo meter las patas, son errores normales de la vida. Espero que no haya ninguno de gravedad. Y yo le pido a Dios, y estoy haciendo todo lo posible para que no haya ninguno de una inmensa gravedad. Pero somos seres humanos. El día que pase, que no diga, fue porque fulanito me hizo. No, fue que fulanito te hizo, te dejaste. Fue que me dijeron que hiciera. No te dijeron nada. Tú hiciste porque te dio la gana de hacerlo. Y desde ahora lo hago. ¿Por qué te caíste? Porque me trepé. ¿Por qué te trepaste? Porque fulanito se trepó. Entonces es lo que otros hacen. No. Te trepaste porque te dio la gana de treparte y te caíste. Inteligente. No me pongas excusas tontas. Difícil. ¿Por qué razón? Porque si eres inteligente, sabes las consecuencias que vas a tener. Te trepas, te caes. Si te caes, vemos cuáles son las consecuencias. Pero dime tú, si tú no quisieras que tu generación sea mejor la que se le entregue la tierra y no se vayan los locos, no se vayan como los locos a hacer lo que sea con la tierra, sino que digan, me falta algo. Está chula la tierra, papi,
pero me falta algo. Manantiales. Dame los manantiales. El papá no tuvo ningún problema en dárselos. Y la Biblia dice que le dio los manantiales de arriba y le dio los manantiales de abajo. Y así es que nosotros debemos de vivir con una actitud de legado. Los manantiales de arriba lo que tendrían eran unas aguas puras. Eran las aguas que traerían sostenibilidad a la vida de aquel matrimonio. Eran las aguas con las que podían tomar. Eran las aguas con las que podrían a nivel personal, por supuesto, ingerir y llevar para las diferentes funciones que fueran necesarias. Pero las de abajo eran las aguas que entonces traería el crecimiento a aquellos que fueran a sembrar. No solamente traería el crecimiento a aquellos que fueran a sembrar, era aquello que si se dedicaban a la ganadería, se dedicaban a quizás tener animales, era de las aguas que iban a tomar. Entonces los animales se iban a sostener. Los animales, escucha bien, la sostenibilidad que yo te estoy hablando no es una mera sostenibilidad, una vez más, para algo que va a surgir, es para el todo de tu vida. Cuando tú vas con la actitud de legado a las próximas generaciones, por eso le sirves al Señor, por eso vienes aquí, por eso te llenas de la palabra. ¿Por qué? Porque hay aguas altas que será para ellos poder ingerir y ellos poder crecer. Pastor, ¿por qué haces Proyecto 15? ¿Por qué rayos hago Proyecto 15? Porque en la escuela donde lo vas a matricular no le van a hablar de ahorro, no le van a hablar de que cuiden el crédito, no le van a hablar de que tienen que cuidar su físico. Ayer compramos galletas para los niños que venían aquí y decía, Dios mío, voy a eliminar de azúcar a todos esos muchachitos. Aquí van a tener que comer frutas, aunque salgan más caras, pero ¿cómo yo voy a propiciar que aquí entonces sea el lugar donde yo les estoy diciendo que cuando vayas creciendo te cuides? Entonces voy desde ahora a auspiciar que el colesterol le suba hasta las nubes. Algo voy a tener que hacer, pero lo voy a hacer. ¿Por qué me meto en todos estos revoluces? Por la razón de que tienen que haber aguas de arriba y aguas de abajo, porque nunca pondré en duda de que esta generación va a tener tierra. Si tú creces con la palabra del Señor, vas a tener la tierra, pero la tierra no es suficiente. Es lo que hace el cielo en tu vida y es como funciona aquí abajo en la tierra. Aquí te enseñaré el principio de mayordomía, que tú honras a Dios con tus finanzas, que tú diezmas, que tú ofrendas, pero también te enseño que en la tierra vas a tener que ahorrar, administrar correctamente, que vas a tener que pagar tus impuestos, que vas a tener que hacer un montón de cosas para que tu negocio sea estable, que no puedes vivir en el truco. Son las aguas de arriba y son las aguas de abajo. La sostenibilidad en la vida de un hombre, escucha bien, va en el hecho de reconocer lo que sucede en la tierra y la alimentación de esa tierra. Y lo único que alimenta la tierra correctamente es el agua, tipo de la palabra del Señor. Y una vez más, la actitud de legado en tu vida es una fundamentada en la palabra, y a las generaciones con la palabra, de arriba y de abajo con la palabra. ¿Qué tengo que hacer cuando haya sequía? Algo va a surgir. ¿Y dónde está? En la palabra. ¿Qué tengo que hacer cuando hay una sequía personal? Algo va a surgir. ¿Y dónde está? En la palabra. Yo sé que estoy predicando mejor de lo que tú estás reaccionando en el día de hoy, pero escucha bien, tú no llegas aquí a entretenerte, tú llegas aquí para dos cosas. Número uno, que adoremos a Dios juntos, que juntos reconozcamos la grandeza de Dios en nuestra vida. Y número dos, para cuando salgas allá afuera a tu tierra, tú sepas que desde este lugar tú puedes percibir aguas de arriba y aguas de abajo. Tú puedes percibir que va más allá de lo que piensas. Tú sabes cuánta influencia, y lo digo y no me cansaré de decirlo, tú tienes desde que sales aquí. Tienes el zángano que te habla, tienes el tonto que habla en las redes sociales, tienes el otro que te enseña y no te enseña todo en la vida y te deja llevar. Quizás te muestra las aguas de abajo, pero te pregunto si te enseña las aguas de arriba. El único que es capaz de poderte mostrar todas estas cosas en tu casa, ¿tú sabes quién eres? Tú. Ni yo soy. Ay, María, qué bueno está este mensaje. Yo voy a ungir los nenes y yo oro por los nenes. La parte mía de educación a tus hijos. Así. ¿Cuántas horas tiene una semana? Aquí vienen una hora. Y cuando vienen, eres tú. Eso es lo que yo quiero que se despierte en tu vida. Que hoy se te despierte la actitud una vez más
de legado, lo que nos hace sostenible. Los manantiales eran la clave para que la herencia fuera sostenible. AXA pidió lo único que podía convertir, y escucha esto, qué poderoso, una porción limitada en un terreno productivo todo el año. El terreno era bueno, con limitaciones. Lo que pide AXA lo hacía productivo todo el año, lo hacía sostenible. ¿Cuál es la queja que tenemos en el día de hoy como país? Que muchas de las cosas no son sostenibles. Preguntémonos. Yo no pongo en duda lo bueno de esta tierra. Yo no he viajado el mundo entero, pero he ido a algunos lugares. Mira, hermano, como Puerto Rico. Esta tierra es bella. Y no porque Bad Bunny lo diga. Sí, porque ahora Bad Bunny. Mira, Puerto Rico es bello porque Dios lo hizo bello. Si nosotros dependemos de que alguien nos diga que somos bellos, nosotros 20 pesos. Por uno productivo todo el año. Para concluir en el día de hoy, el Negev era la herencia inicial de AXA. Podía depender de las lluvias. Podía tener lugares secos. Pero vendría la fuente de arriba y la fuente de abajo. Vendría la fuente de arriba, que eran esos manantiales de agua más pura y fresca. Vendrían esos lugares de abajo, esos manantiales del valle útiles para el riego, para el ganado, como te decía hace un rato. Hay 3 cosas que yo le pido al Señor, que tú tengas una actitud para cerrar en esta mañana, delegado, y que sean sostenibles en tu vida. Que haya sostenibilidad como nunca antes en tu vida. Número 1, en lo material. En lo material. Nosotros debemos sernos conscientes. Demostrarle a nuestras generaciones la sostenibilidad en lo material. Pregúntate cómo lo estás haciendo. Una vez más, no me atrevería ni poner ni un ejemplo. Pudiera hablar de mí, pero no me atrevería a poner ningún ejemplo. Porque toda nuestra conciencia va a ser bien diferente en cuanto a lo material. Pero la mayor influencia en esa conciencia que tenemos en cuanto a lo material es donde te criaste y cómo creciste. Indudable. No, pastor, yo no actúo igual que actúan mis generaciones anteriores. Porque no actuaban de la manera correcta, es que decidiste no actuar como actúas. Siempre la influencia fue la generación anterior. No, pastor, a mí no me enseñaron a trabajar financieramente hablando. Cierto. Aprendiste porque quisiste aprender. Aprendiste porque alguien se sentó contigo y quizás te alumbró el pensamiento. Pero todos nosotros debemos de sernos conscientes en los bienes, en los recursos, eso que Dios pone en nuestras manos y que se puedan mantener. Es Dios quien te ha bendecido. Cuando tú miras todo bien material como Dios poniéndotelo en las manos, tú tienes que actuar diferente y tu generación lo tiene que saber. Tu generación tiene que saber que tú creíste por tus manantiales para que un día ellos crean por el de ellos. Tus generaciones tienen que saber, y yo lo he dicho aquí anteriormente, mi hija me interroga más que mi esposa. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Dónde vas a trabajar hoy? ¿Con quién te reúnes hoy? ¿En qué pueblo estás hoy? Y si estoy aquí, que es la mayor parte de las veces, ¿y qué vas a hacer hoy? ¿Vas a grabar? ¿Vas a ver a alguien? Adicional a que es presentar. Es porque yo quiero que sepa lo que yo estoy haciendo. Porque cuando pide, porque ya pide y tiene 7 años, y se le da, de las primeras cosas que le digo es, se te da porque tu papá y tu mamá estuvieron tantas horas en esto, haciendo esto, y hay un fruto, y le enseño el manantial. Nunca excluyas el aspecto de la sostenibilidad material y la actitud de legado en lo material en tus generaciones. Que sepan.
Número 2, y las más importantes, lo espiritual. Lo espiritual. Y lo que voy a decir va a sonar bien duro, pero no basta con transmitir fe de la palabra. Pastor, no. Hay que llevarlo a lo práctico. Se trata de la práctica, se trata de hábitos, se trata de disciplinas. Yo amo a Dios. Y tus hijos van a decir, ¿sí? ¿Y cómo se ama a Dios? Yo quiero que tú sepas algo. Yo tengo una teoría desde que se empezó a hablar de inteligencia artificial. Y lo digo constantemente. La gente pensaría que la inteligencia artificial haría más impersonal las cosas y va a ser todo lo contrario. La inteligencia artificial va a evolucionar de tal forma que tú lo que veas no vas a saber si es creíble o increíble y no te va a costar más remedio que tener la persona de frente. Las iglesias no se van a ayudar por la inteligencia artificial, las iglesias se van a llenar porque no van a creer lo que está diciendo el pastor. ¿Por qué? Porque lo van a tener que ver de frente, porque van a sacar videos que tú no tienes idea de lo que es y de lo que no es, y para que sea creíble va a tener que ser uno a uno. Las generaciones que vienen, para que las cosas sean creíbles, ¿sabes lo que van a tener que hacer? Así que el día que digas que amas a Dios, que se te note. Tengo que ponerle esa voz, porque esa voz es la voz de... Difícil, pero es lo único sostenible en tu vida. Y por último, y con esto cierro, yo le pido al Señor que haya una actitud de legado y que tú veas una sostenibilidad en el aspecto relacional en tu vida. Yo creo que de las cosas que fueron diferentes en la vida de Aska fue Otoniel, fue su esposo. No importa cómo haya sido la conversación, fue una conversación de ambos y ambos provocaron los manantiales. Y ese aspecto relacional llevó más allá quizás un momento que nosotros pudimos haber visto en la Biblia y echarlo hacia adelante un montón de veces porque no significaría nada. Y hoy podemos aprender de eso. Fue Otoniel. Y usted sabe qué, hermano, que de la misma forma que Otoniel fue de bendición para ella y para Caleb, de la misma forma tuvo que haber sido Caleb para él. Y cuando nosotros miramos, y no vamos a ver en detalle en el día de hoy, pero es poderoso, la vida de Otoniel, cuando tú miras el libro de Jueces, se dice que ahora el pueblo habría caído en idolatría, que Dios lo entrega a un rey de Mesopotamia por 8 años, pero Dios levanta a Otoniel como el primer juez. Otoniel fue el primer juez. Y el Espíritu del Señor, dice la palabra del Señor, que vino sobre él, libera a Israel. Y el resultado de aquello fueron 40 años de paz para aquel pueblo. Por Otoniel. Sostenibilidad en la vida. Y ponte a analizar si la vida no se trata de eso. Lo que hay en tu interior, lo espiritual. Lo que exteriorizas, lo material y las relaciones. Dime con quién anda. Yo le pido al Señor que la actitud de legado que tú tengas en tu vida, y escucha bien, no solamente para tus hijos, te estoy hablando generaciones y la gente que está a tu alrededor. Que Otoniel no era hijo, pero era linaje. Y Otoniel estuvo viendo lo que hacía Caleb. Algo tuvo que aprender para realizar y que Dios lo tomara en consideración para entonces poder terminar haciendo lo que hizo, o lo que yo considero que lo cuidó desde siempre, porque el plan iba más allá de meramente tener una tierra y desear manantiales. Tienes una tierra, deseas manantiales, pero cuando trabajas la tierra y trabajas bien con las aguas que suplen el manantial, Dios cumple el propósito divino en tu vida. Y como digo en todos mis mensajes y como los culmino, va más allá de ti. Habría una generación que en un momento dado
necesitaba un Otoniel. Y yo le pido al Señor que en el día de hoy tú puedas entender y realizar la importancia que tiene tu vida en cada lugar que tú puedes influenciar en el nombre de Jesús. Si puedes creerlo, un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie y vamos a orar.